Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. La manera en que uno aprende, en cierto modo, aunque parezcan actividades muy solitarias, son por lo general actividades muy compartidas. En realidad uno comprende las cosas porque comparte sus dudas, sus opiniones, sus expectativas, su memoria, y eso al fin y al cabo forma parte de una conversación que podemos utilizarla como un elemento real o incluso metafórico, porque cuando uno lee conversa, aunque sea en silencio, con el autor, pero cuando uno lee o ve una película, o escucha una pieza musical, lo que de inmediato desea cualquier persona es compartirlo, contrastarlo. Si eso en cierto modo se constituye como una de las bases sobre las cuales podemos empezar a construir conocimiento, un conocimiento que para muchas personas comienza precisamente conversando en un aula, a veces conversando en el hogar, conversando con amigos, conversando en una cafetería. Si ese tipo de conversaciones también se introducen como parte fundamental, por ejemplo, en una biblioteca, estaríamos quizás dándole a la lectura, y específicamente a la lectura literaria, tal vez una dimensión que ahora se hace de modo quizá un poco tímido, de tanteo, pero quizá esto que llamamos club de lectura o tertulia literaria o taller literario, en fin, los nombres quizás sean cuestiones de menor importancia, lo que sí pueden contribuir es al hecho de que alguien tenga oportunidad de conocer, y además de conocer de un modo intenso, gracias a que, como consecuencia de su lectura, ella o él escuchan a otros y la lectura se hace una actividad para la conversación social. Esto que muchas personas, gracias a su formación, sus estudios, lo hacen de manera espontánea, desafortunadamente hay muchas personas que esto que llamamos conocimiento o aprendizaje no lo han podido hacer. Si las bibliotecas se constituyeran en esa nueva dimensión, en un lugar donde lectores de todo tipo pudieran acudir a conversar sobre un libro o a partir de un libro, tal vez se conseguiría ese objetivo que todos tenemos, que es pensar que el conocimiento llega a partir de, pero también junto a otras personas. Esto que es patrimonio de una minoría social, si se lograra extender, tal vez ciertos sueños humanistas, incluso en la época y en la era de la tecnología, pudieran alcanzarse. Y en lugar de tenerle miedo a todo aquello que pueda venir, que a veces se anuncia como el final de una época, es decir, un apocalipsis, en realidad podríamos estar a lo mejor en el principio de un renacimiento. Y esto, que se puede utilizar como metáfora, quizá no esté muy lejos de la realidad. A lo mejor se renace al conocimiento de otra manera. Y tal vez ahí, sin la menor duda, los dispositivos electrónicos no solamente no van a frustrar o a impedir o a, digamos, acabar con una época, sino todo lo contrario, van posiblemente a sumar aspectos que hasta ahora lo que la historia demuestra es que ha sido siempre así. Todo ha entrado y se ha asumido en cuanto que ha ofrecido posibilidades de ampliar, mejorar, ramificar, intensificar lo que ya se sabía. Y en este sentido no me cabe la menor duda que con mayor o menor convivencia, pues los nuevos dispositivos electrónicos no van a restar, sino a mi juicio sumar. ¿Cómo romper la barrera de posible resistencia o dudas o de nostalgias hacia más o menos antiguos gestos? Con formación, con paciencia, con una atención especial, con la seguridad de que uno también está llamado, no solamente los jóvenes, a esa nueva etapa, a ese nuevo desafío. Y creo que ahí la biblioteca van a cumplir un papel determinante. Los, llamémosles bibliotecarios en su sentido más amplio, pueden jugar un papel inédito. No digo como profesores, que quizás sea otra tarea a cumplir,
pero sí como inductores, animadores, incitadores a lo que se nos viene, que creo sinceramente que es una etapa nada oscura, sino todo lo contrario, muy luminosa. El problema siempre de los juicios es que en realidad están más basados en prejuicios que en observaciones directas. Y uno de los prejuicios más dañinos, sobre todo con las personas que no han tenido quizá una oportunidad de formación muy prolongada, cuya infancia o juventud no estuvo, digamos, dotada de informaciones académicas, es pensar que puesto que son mayores, son poco receptivos a la novedad. Con este prejuicio, evidentemente, no se va a ningún lado. Uno mentiría si dijera que no le sorprende, pero lo que sí ratifica la investigación que han llevado a cabo en estos días, en estos meses, los investigadores Javier No y Emilio Sánchez con respecto a toda la actividad y actitud de lectores gracias a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, es pensar que esa capacidad de lector tiene algo que es más allá o que va más allá de lo que es estrictamente la gana, el deseo, el entretenimiento, el gusto por las ficciones. Creo que lo que llamamos lector es una actitud ante las cosas, ante la vida, ante las circunstancias, ante el mundo, basado, por ejemplo, en la curiosidad, que además es una circunstancia que la crítica, llamada actualmente la crítica literaria darwinista, ha reivindicado como una esencia del ser humano, que es la necesidad de conocer y de ir más allá de lo que uno habitualmente vive. Esa es una cualidad del lector, la curiosidad, el no sentirse permanentemente acongojado ante la novedad, el querer conocer algo que trasciende su propia experiencia vital, el desear introducirse en aspectos radicalmente nuevos de la experiencia, el conocer las opiniones de otro. Eso que caracteriza al lector curioso, o como decía Paulo Freire, antes que conocer los textos conviene conocer la vida, o sea, aprender a leer la vida. Yo creo que un buen lector lee la vida con gran amplitud, curiosidad, deseo. ¿Qué ocurre en estos casos? Que indudablemente esas personas que se han formado como lectores, creo que tienen tal vez una disposición mayor a ir más allá de la experiencia, por ejemplo, en este caso, del libro de papel. Si eso es así, quiere decir que el elemento que impulsa a leer es el mismo que impulsa a conocer, a explorar, a descubrir, a no tenerle miedo a ciertas cosas. Que esa cualidad también pertenezca a lectores de más de 55 años, yo creo que está fundamentada en el hecho de que por encima de todo son lectores, es decir, seres curiosos, ambiciosos, no conformes con lo que están viviendo, que necesitan ir incluso un poco más allá de lo que por su experiencia sienten. En consecuencia, esa sería una de las tareas fundamentales. Si además esa curiosidad está sustentada, impulsada, alentada por actividades, compartida con otros, creado a su alrededor una especie de ámbito de conocimiento suficientemente estimulante, ¿por qué vamos a tenerle miedo? ¿Por qué van a tenerle miedo? Este tipo de cuestiones y de investigaciones lo que hacen una vez más es, digamos, disipar tinieblas, por no decir nieblas, y hay momentos en los que indudablemente confirma lo que tal vez de modo intuitivo quienes viven en el mundo del conocimiento saben, y es que lo importante es despertar curiosidad, deseo, y después serán las propias acciones los que impulsarán. Ahora bien, si un dispositivo transporta un texto atractivo, el texto al final va a tener preponderancia, porque lo que interesa es conocer qué dice ese texto, venga, digamos, transportado en una hoja de papel o venga, en este caso, a través de una pantalla. Creo que ese no va a ser el problema en el futuro será, una vez más, saber
qué tipo de textos, en el campo de la literatura, qué tipo de textos literarios van a ser los que impulsen la curiosidad o la necesidad de leer. En el modo, digamos, en el soporte en el que se transmitan, históricamente ha cambiado. Ahora mismo un lector de la Roma clásica no entendería qué hacemos nosotros con los textos, con un periódico, por ejemplo, por supuesto no con un ebook, pero tampoco con un libro de papel. Alguien acostumbrado en su época a leer con un rollo no entendería la fragmentación del texto y lo que hacemos tan complejo de romperlo, recuperarlo, etc. Y en este sentido, ninguna etapa de la humanidad ha ido contra la facilidad de leer, sino todo lo contrario. Ha sido cómo facilitar la lectura, cómo crear textos nuevos, cómo crear maneras distintas de apropiación de los textos. Y en esa senda vamos a seguir. Sería ridículo pensar que ha llegado la época en que somos de nuevo una especie de recuperación de la época oscura, de la invasión de los bárbaros. No, todo esto es un proceso civilizador con incorporación de actividades nuevas. Y ese tipo de cuestiones, cuando se descubren, se certifican, se experimentan, se demuestran, yo creo que es un alivio para todo el mundo y sobre todo creo que ilumina los comportamientos sociales que están ahora mismo quizás muy contaminados por titulares muy de brochazo gordo, que alteran, que parece que es un estado de ánimo más interesante que la serenidad de análisis. Y este tipo de cuestiones lo que hacen es serenar, observar, certificar cuestiones, y en ese sentido yo creo que es lo maravilloso. Territorio ebook. Lectura sin fin.